Pues hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al último vídeo del año. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido ese año? Espero que 2023 haya sido un buen año, pero os deseo lo mejor posible para 2024. Ojalá sea un gran año. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar en este último vídeo del año? Bueno, pues hoy no quiero hacer ese típico vídeo de recopilación del año ni nada de eso. Creo que tenemos que seguir mirando hacia adelante. Entonces, hoy os voy a hablar sobre cómo preparar la temporada de carreras, sobre todo para carreras por montaña. O sea, cómo planificar una temporada con algunas ideas para que os sirvan para planificar la nueva temporada en 2024 por si os puede ser de ayuda. Así que sin más, vamos a hablar de eso en este vídeo. Antes de ello, sí que os quiero pedir un favorcito. Si podéis, suscribiros a este canal, porque fijaros con esta pequeña imagen que os pongo, en la que más del 70% de las personas que veis los vídeos no estáis suscritos o suscritas, y el 30% sí son suscriptores. Así que por favor, si sois tan amables, suscribiros a este canal y así nos ayudáis. También podéis hacernos un like, que también puede ayudar muchísimo para que el algoritmo nos ayude a seguir creciendo y llevando esta divulgación del entrenamiento como factor para conseguir tu mejor salud. Así que sin más, vamos con ello. Os agradezco mucho si os suscribís. Vamos a ver cómo planificar una temporada con algunas ideas para que sea lo mejor posible y esa temporada se desarrolle de la mejor manera posible. Lo primero que vamos a hacer es definir cuáles son nuestros objetivos de la temporada. Lo más importante que hay que hacer es ser honesto con uno mismo. ¿En qué sentido? Primero, habría que tener unos objetivos que sean específicos, medibles y conseguibles. ¿En qué sentido? Que sean honestos con nosotros mismos. No nos podemos plantear ganar una carrera si no tenemos ese nivel realmente, pero por eso digo que sean objetivos específicos, medibles, conseguibles y muy realistas, ¿vale? Para ello, una vez que hemos planificado estos objetivos, por ejemplo, quiero terminar tal carrera, quiero quedar en el puesto tal, lo que sea, tenemos que hacer una segunda parte de esta definición de objetivos, que será hacer un análisis exhaustivo de cómo y quiénes somos como corredores, dónde están nuestros puntos débiles, dónde están nuestros puntos fuertes y situarnos de verdad en quién somos como corredor o corredora. Esto nos situará en la realidad del momento en que estamos y nos permitirá trazar un camino hacia el que queremos llegar. Aquí cada uno y cada una es libre de querer llegar a donde quiera, pero lo mejor es que esos objetivos que nos planteemos sean lo más realistas posibles. Así que, bueno, este sería el primer paso, definir esos objetivos de la forma más realista posible con un análisis o autoanálisis exhaustivo lo más sincero posible. Lo segundo que vamos a hacer es, una vez que hemos planificado una serie de objetivos y una serie de, por ejemplo, carreras a las que queremos llegar en mejores condiciones, lo que vamos a hacer es analizar muy bien esas carreras en cuanto a desnivel, distancia y sobre todo especificar el terreno, la especificidad de ese terreno. Porque no es lo mismo correr, yo qué sé, pues 100 kilómetros por el desierto que 100 kilómetros por la montaña. Todo es trail, pero son muy distintas. Entonces, para poder planificar una temporada de forma científica y de forma de la mejor manera, pues hay que adaptarse a la especificidad de cada uno de los terrenos donde vamos a realizar esas pruebas que tenemos en el calendario. Entonces, pues siempre intentaremos poder simular en nuestros entrenamientos todo aquello que sea susceptible de poder simular, ya sean las subidas, ya sean las bajadas, ya sea la parte más técnica o la parte menos técnica y todo eso. Y todo eso tenemos que tenerlo claro a la hora de planificar,
porque, por ejemplo, si queremos correr en una carrera de desierto y no tenemos manera de simular ese desierto en nuestra zona, pues hombre, va a ser más complicado que podamos prepararnos bien. Distinto es que tengas, por ejemplo, una zona de playa donde puedas prepararte el correr en arena y demás. Pero todo eso, a la hora de planificar una temporada, debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué tipo de carrera es? ¿Cómo es? ¿Qué terreno tiene? ¿Qué especificidad tiene? ¿Qué podemos decir? ¿Qué la caracteriza más? ¿Es muy técnica? ¿Es poco técnica? ¿Es muy larga? ¿Es menos larga? ¿Es muy larga y muy técnica? ¿O es corta pero nada técnica o corta y muy técnica? Todas esas variables hay que pues plasmarlas en un papel a la hora de ir seleccionando las carreras que queremos correr en la temporada para que podamos utilizar el entorno que tenemos a nuestro alrededor como herramienta para entrenamiento, con lo cual si no tenemos ese entorno más adecuado hacia una carrera, pues a lo mejor es más interesante pues apuntarnos a otra carrera en la que sí tengamos manera de prepararla más específicamente. A la hora de planificar esta temporada, también vamos a planificar nuestros entrenamientos. Y esos entrenamientos me gustaría que no se olvidara una parte importante de los mismos, porque todos pensamos en que hay que correr X, tal. También la fuerza, que ya creo que eso se olvida menos, es importantísima, el trabajo de fuerza, con lo cual tendríamos sesiones de trabajo de fuerza, trabajo de carrera y todo esto. Pero además también tenemos que trabajar la mente. El trabajo de mente, porque pensad que a lo mejor estamos hablando de un ultra, una carrera larga o también una carrera corta pero a un nivel muy alto, ¿no? Con lo cual se nos hace difícil, pero también es importante que nuestra mente esté preparada para ello. Entonces es importante que guardemos huecos en esa planificación, en esas semanas, meses incluso, en los cuales digamos, pues este día voy a intentar también trabajar la mente con algún tipo de trabajo especial. Por ejemplo, si os toca hacer una tirada larga y la hacéis en una zona en la que repetís una zona dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues es algo muy aburrido, pero estáis trabajando la mente, estáis trabajando esa capacidad mental de aguantar y de sobreponeros ante la adversidad, en este caso pues ante el aburrimiento y demás, ¿no? Eso os va a ayudar muchísimo a la hora de ir planificando la temporada y luego tener pues mejor rendimiento, ya que la parte mental también hay que trabajarla. Entonces no solo trabajar la parte física con lo que es carrera, trabajo de fuerza y otros entrenamientos sin impacto, como pueden ser pues el esquí de montaña, la bicicleta, natación, etcétera. Pero también no os olvidéis de que debemos trabajar nuestra mente y podemos hacerlo en diversos momentos en que estemos entrenando y pues matamos dos pájaros de un tiro. Por supuesto, no me puedo olvidar de que durante esta planificación de la temporada también deberíamos establecer unos puntos clave a la hora de planificar la nutrición y la hidratación. ¿Por qué? Porque durante la temporada tenemos que llevar una nutrición lo más adecuada posible, lo más saludable posible, que bueno, de eso ya hemos hablado en otros vídeos, ¿no? Pero también en la temporada deberíamos planificar algunos días, puntos o sesiones en la que establezcamos entrenamientos de nutrición e hidratación antes de llegar a una carrera o a una prueba en la que pongamos en práctica esta nutrición. Entonces, lo suyo es pues tener durante tiempo antes pues aquella nutrición que vamos a utilizar en las carreras, pues comprar esos geles o esos barritas o esos bebidas que os gusten y utilizarlas también en entrenamientos y utilizando pues las pautas que creáis convenientes, o si tenéis un nutricionista que os lo lleve, pues que os haya dado para poderlo hacer. Eso es importante que también lo planifiquéis en la temporada y digáis, pues en tal fecha vamos a hacer una prueba de nutrición, voy a hacer tantas pruebas de nutrición X como me sean necesarias para ver si me adecuo a esta nutrición, a un nivel de ingesta de carbohidratos pues mayor o menor, ¿no? Todo eso es importante que lo entrenemos y que lo pongamos en nuestra planificación
para que no se nos olvide, no se nos pase y no lleguemos el día de la carrera con pues unos geles que aún no hemos probado o una pauta que no hemos probado con esos geles, que aunque sabemos que esos geles nos van bien, pero no sabemos si 80 gramos de carbohidratos por hora nosotros somos capaces de asumirlos, o 60 o 70 o lo que sea, ¿no? Entonces, esa hidratación y esa nutrición deberían también ser planificadas en el plan global de entrenamiento que vamos a llevar para la temporada. Luego es muy importante también que tengamos en cuenta la planificación del descanso y la recuperación para evitar la mayor parte de las lesiones. Me explico. En cuanto a una planificación de entrenamiento, yo siempre digo a las personas que entreno que los días de descanso son días de entrenamiento. ¿En qué sentido? Ese descanso es parte del entrenamiento, no es que ese día no haya entrenamiento, no, el entrenamiento es descansar, porque ya sabéis que cuando entrenamos estamos estresando nuestro cuerpo, nuestra fisiología, y ese estrés que le estamos haciendo pues necesita de un periodo de descanso en el cual nuestro cuerpo, nuestra fisiología va a entender que tiene que recuperarse y que tiene que crear, por ejemplo, una serie mayor de fibras o de adaptaciones necesarias para no sufrir esa fatiga que sufrió en la sesión anterior, con lo cual se va generando esa adaptación de nuestro cuerpo a ir mejorando entrenamiento tras entrenamiento. Pero si no utilizamos las sesiones de descanso, pues no vamos a darle tiempo a nuestro cuerpo para que se mejore y produzca estas adaptaciones positivas. Por lo tanto, cuando planifiquéis la temporada, planificad las sesiones de descanso, planificad bien las semanas de descarga, planificad bien también qué tipo de actividades podéis hacer para recuperaros mejor, qué tipo de materiales podéis tener, como por ejemplo un foam roller, una pistola de masaje, una visita al fisio, lo que sea, pero todo aquello que creáis que es importante que esté plasmado en vuestro plan de temporada para que podamos limitar al máximo las lesiones, ¿vale? Entonces, ya os digo, no subestiméis la importancia de los días de descanso, de las semanas de descarga, porque son fundamentales para mejorar nuestra capacidad y para que podamos avanzar con los planes de entrenamiento que tengamos pautados y de esa manera llegar a las pruebas de la mejor manera posible, pero sobre todo manteniendo una gran longevidad a la hora de hacer este deporte o ejercicio que nos gusta. Otra cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, cuando tengamos ya la planificación hecha, incluso tengamos nuestros planes de entrenamiento, tenemos que ser conscientes de que los planes de entrenamiento son adaptables, no son algo escrito en piedra. Los planes de entrenamiento a veces se tienen que tocar, se tienen que cambiar, y tenemos que cambiar, pues no sé, el volumen o la intensidad de unas sesiones y demás, porque bueno, estamos vivos y tenemos diversas evoluciones. Pues mirad, yo hoy tengo la voz tocada porque llevo una semana muy resfriado, otras personas pues en un momento dado pues pueden tener una carga, un pico de trabajo muy alto que luego no les permita rendir bien en los entrenamientos o lo que sea. Entonces, no pensemos que los entrenamientos están escritos en piedra. Si hay que cambiar algo, hay que reducir ese volumen o esa intensidad, se tiene que hacer, ¿vale? Es muy importante que tengáis claro que el entrenamiento es algo flexible y que, bueno, hay que seguirlo, pero en un momento dado se puede cambiar y eso no hace que estéis haciendo de menos, sino que simplemente estamos cambiando, ajustando a la realidad en que estamos viviendo. Y muchas veces puede ocurrir que tú tienes tu plan de la temporada, vas cumpliendo todo, pero en un punto determinado pues ocurre pues un cisne negro y te lesionas o te cambian unos parámetros en el trabajo o lo que sea y todo se desvía. No pasa nada, vamos ajustando como podamos las sesiones a la realidad y seguiremos trabajando
para intentar cumplir nuestra temporada. Pero si tenemos que saltarnos una prueba para poder llegar luego a otra, porque en esta pues no hemos llegado o lo que sea, no pasa nada. Lo importante es la continuidad, la constancia. Y recordad que las pruebas no son más que un acicate para entrenar, para disfrutar de nuestros entrenamientos, pero que lo más importante es lo que hacemos entre pruebas, lo que hacemos durante todas estas semanas de preparación que puede incluir una temporada de carreras por montaña. Respecto al entrenamiento, dependiendo si os lo lleva alguien os entrena o os autoentrenáis, pues sí os hago hincapié en que pues investiguéis estrategias específicas de entrenamiento. Me explico. Como puede ser, por ejemplo, el entrenamiento polarizado o distintas sesiones específicas, ¿no? Tipos de por qué hay que entrenar en zona 2 o por qué hay que entrenar también puntos en zona 5, o cómo hacer la técnica del power walking, o cómo hacer una buena bajada. Cuáles son, por ejemplo, nuestros puntos débiles para trabajarlos según, por ejemplo, como yo digo, ¿no? Los puntos débiles los trabajo al principio de la preparación y los puntos fuertes de la persona al final, cuando estamos más cerca de la prueba, ¿no? Toda esa amalgama de estrategias de entrenamiento que luego puedes plasmar y van a ir dando puntos de cómo tenemos que trabajar en la temporada, pues si os autoentrenáis o demás, pues es importante que pues os forméis un poquito para poder saber cómo utilizarlas, cómo trabajarlas, para que os sean de ayuda y os aporten un valor a la hora de entrenar y de entrenar de una forma más metódica y más científica, que al final es la que nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Y por supuesto, es muy importante que tengamos en cuenta pues el sexo y otras condicionantes sociolaborales a la hora de planificar una temporada de carreras por montaña. No es lo mismo cómo tendremos que planificar siendo chica, pues con los temas de la menstruación y demás, no ajustarlos, pues que no tengamos una prueba en una semana de menstruación, pues todo eso es importante que lo ajustemos. Y lo mismo si tenemos una edad determinada, no es lo mismo yo ya con 48 años que una persona con 30 o una persona de 68, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, esos condicionantes sociales y de género, pues creo que son necesarios que los tengamos en cuenta también y que los plasmemos en nuestra planificación de temporada. Y bueno, esto eran un poco estas ideas que os quería transmitir a la hora de que os sentéis y digáis, pues quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero ir a tal carrera, quiero ir a esta otra. Y siempre, este es un tip adicional, siempre ir del futuro hacia atrás, del futuro al presente, ¿vale? O sea, poneros en la fecha de la carrera y ir hacia atrás viendo cuántas semanas o meses tenemos por delante para poderla preparar y a partir de ahí armar esa estructura de entrenamiento, de planificación de toda la temporada, de cómo vamos a ir llegando hasta ese punto, ¿no?, que queremos. Eso es fundamental. Os animo a que echéis un vistazo también al viaje que estamos organizando con la gente de Amadablan para hacer el Tour del Mont Blanc en las fechas de agosto de 2024, del 15 al 25. Son solo 10 plazas y bueno, espero que estéis ahí conmigo y con Irene para dar la vuelta a todo el macizo del Mont Blanc durante esos 9 días por los distintos refugios con etapas más o menos de entre 15 y 18 kilómetros diarios, en la que bueno, vamos a disfrutar muchísimo conociendo todo el recorrido de la Ultra del Mont Blanc, pero de día y de forma tranquila con nuestros bastones y sin tener que llevar carga adicional, puesto que hemos conseguido que nos la muevan por todos los refugios. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Que tengáis el mejor año 2024 posible.
Espero que seáis muy felices, que es vuestra única obligación, y nosotros aquí seguiremos esperando poder transmitiros esta pasión por que el entrenamiento sea esa mejor, podemos decir, medicina que podemos tener para tener esa mejor salud posible y una gran longevidad. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí, suscribiros si aún no estáis suscritos y ¡hasta luego!